Buenas noches. En este video vamos a calcular la capacidad portante del suelo con la norma de 050-2018. A veces no es conveniente aplicar todos los factores de corrección, como los vistos con las ecuaciones de Meyerhof, ¿no? Por tal motivo, la norma nos indica utilizar esta ecuación, sin considerar los factores de profundidad y el factor de forma de sobrecarga. Ahora vamos a hacer una hoja de cálculo utilizando esta plantilla, ¿no? Vamos a seguir con la cimentación sobre la grava bien graduada. No olvidar que la cohesión y el ángulo de fricción corresponden al estrato donde se apoya la cimentación. Vamos a considerar una cohesión de 0, un peso específico 1, que es el que está sobre la cimentación, de 1,98, un peso específico 2, que es el estrato debajo de la cimentación, vamos a ponerle igual, de 1,98, el ángulo de fricción 31 grados, el factor de seguridad estático, según la norma, vamos a ponerle 3, y los factores de carga, vamos a calcular con los de Meyerhof, ¿no? Entonces tenemos el NQ, que era tangente de 45 más el ángulo entre 2, y esto lo vamos a multiplicar por pi entre 180, ¿no? Y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo multiplicamos por Euler, ¿no? Euler elevado a pi por tangente del ángulo. Tangente del ángulo, ¿no? Entonces multiplicamos también por pi el ángulo entre 180. Cerramos tangente, cerramos Euler. El NC es igual a NQ menos 1 por cotangente del ángulo. Entonces también multiplicamos por pi. Vamos a poner el ángulo por pi entre 180. El n gamma va a ser NQ menos 1 multiplicado por tangente de 1,4 del ángulo. Y esto lo vamos a multiplicar por pi entre 180. Ahora, beta es el ángulo de inclinación de la carga. En este ejemplo vamos a ponerle de 0 grados. Vamos a hacer de zapata cuadrada, zapata rectangular y continua la capacidad última, ¿no? Entonces vamos a considerar una profundidad de desplante de 1 metro, de 1,20 m y de 1,50 m. Dimensiones de la zapata va a ser de 1 metro, de 1,50 m y de 2 metros. Vamos a copiar para el largo igual y la demás profundidades, 1,20 y 1,50. Para la zapata rectangular vamos a considerar de 1,20 m y de 1,50 m. Las dimensiones va a ser de 1 metro por 1,50, de 1 metro por 2 metros, de 1,50 m por 2 metros y de 1,50 por 2,5 metros. Copiamos lo mismo para la profundidad de 1,50 y para la zapata continua vamos a considerar de 80, de 1 metro y de 1,20 m. Ancho va a ser de 60, de 80 y de 1 metro. Copiamos. La longitud en este caso vamos a hacer todos de 10 metros. Tenemos acá la relación B entre L.
Ahora vamos a hallar los factores de forma, ¿no? El SC era 1 más 0.2 B entre L. El S gamma era 1 menos 0.2 por B entre L. Los factores de inclinación ahora, el IC y el IQ eran iguales, ¿no? Era igual a 1 menos beta entre 90. Todo esto elevado al cuadrado. Ponerle F4. El IQ era lo mismo, habíamos dicho. Y el I gamma es igual a 1 menos beta entre el ángulo de fricción. Esto al cuadrado. Vamos a ponerle F4. Y ya con esto podemos calcular la carga última, ¿no? Según esta ecuación, ¿no? Sería igual a SC por IC por la cohesión P4 por NC más IQ por DF y Q, vamos a poner F4, DF por peso específico 1 por NQ. Esto lo dividimos entre 10 por las unidades, más 0.5 de S gamma por I gamma por peso específico 2 por B y por N gamma, ¿no? Y lo dividimos entre 10. Ahora, para hallar la carga admisible, solamente es dividir la carga última entre el factor de seguridad. P4. Ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comparar con lo que ya habíamos visto, ¿no? Teníamos una zapata de profundidad de desplante de 1 metro, con dimensiones de 1,50 m por 1,50 m. Vamos a tener 2.1 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Contra Meyerhof 335 y Terzaghi 257. La zapata continua que habíamos visto era de profundidad de 1 metro también, 80 de ancho, y teníamos una capacidad aportante de 1,84 tenemos con la norma. Con Meyerhof tenemos 232 y con Terzaghi 227, ¿no? Ahora, esta capacidad aportante es menor a Meyerhof porque no se está considerando, ¿no? Todos los factores y el Kp, ¿no? Y el Kp. Y en Terzaghi porque los factores de capacidad de carga son menores, ¿no? Estos factores son menores, ¿no? Entonces, podemos decir que con la norma se tiene una menor capacidad del suelo, ¿no? Entonces, esto es todo en este video. Espero que les haya gustado y síganme en mis redes sociales. Muchas gracias.